Una doctrina contra el dominio de Occidente y para defender el mundo ruso. El presidente Vladimir Putin dio a conocer su nueva estrategia de política exterior. Moscú se apoya en China e India como principales aliados para hacer frente a lo que denomina como amenazas existenciales. La justicia sudafricana rechazó el pedido de prisión condicional para el exatleta Oscar Pistorius, quien fuera una afamada estrella deportiva, permanecerá entre rejas cumpliendo su condena por haber asesinado a su pareja hace ya 10 años. Abordamos este mediático caso en nuestro estudio. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. La fecha tiene como objetivo combatir, crear conciencia y sensibilizar sobre la discriminación que las personas trans sufren en todo el mundo. Les traemos análisis. Nueva emisión informativa en la pantalla de France 24. Gracias por elegirnos. Mi nombre es Juan Pupiales. Damos inicio a esta emisión en Rusia porque el presidente Vladimir Putin firmó su nueva estrategia de política exterior. Se trata de una política cimentada en la visión de que Occidente representa una amenaza para Moscú. El texto habla de dar prioridad a Rusia para eliminar lo que denominan como vestigios del dominio de Estados Unidos y otros países no amistosos en el mundo político. Moscú identifica a China e India como aliados para el futuro y habla de amenazas existenciales por parte de Occidente. El Kremlin refuerza la idea de un mundo ruso, un argumento bajo el cual ha justificado acciones en Ucrania en favor, aseguran, de la comunidad rusoparlante. El concepto de política exterior suponen que las medidas antirrusas de estados hostiles serán consistentemente y, si es necesario, severamente suprimidas. Se establece claramente la idea de que no nos estamos aislando de los países anglosajones y de la Europa occidental. No tenemos intenciones fundamentalmente hostiles hacia ellos. Sin embargo, deben ser conscientes de que la cooperación pragmática con Rusia solo es posible si se dan cuenta de la inutilidad de una política de confrontación. Hace un año las tropas rusas se vieron forzadas a abandonar la ciudad de Bucha, cerca de Kiev, dejando tras de ellos una huella de muerte y destrucción. 12 meses después, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y varios representantes de países de Europa del Este visitaron la urbe, mientras sus residentes siguen intentando recuperarse y reconstruir sus hogares. Más en el siguiente informe. Pasó un año desde la liberación de Bucha, el escenario de algunas de las peores atrocidades cometidas por el ejército ruso y epicentro de las denuncias de crímenes de guerra. El presidente ucraniano recordó las masacres cometidas por los rusos contra los civiles. En las calles de Bucha, el mundo vio el mal ruso, el mal sin disfraz. Vio lo que el Kremlin pretendía llevar a otras calles de Ucrania, de Europa y del mundo, que podrían ser tomadas por los invasores rusos. Podrían, si no fuera por nosotros, si no fuera por los ucranianos. Después de la retirada rusa, las fuerzas ucranianas encontraron los cuerpos de civiles asesinados en una calle, algunos con las manos atadas a la espalda. Y llegaron los hallazgos que espantaron a la comunidad internacional cuando se descubrieron fosas comunes con cientos de cuerpos enterrados, varios con signos de haber sido torturados. Según Zelensky, la ocupación rusa de la ciudad resultó en más de 1.400 muertes, incluidos 37 niños, y se han identificado 9.000 crímenes de guerra rusos. Hoy, los residentes de este sitio, que fue escenario del terror, están tratando de superar el pasado, pero los recuerdos aún están frescos en sus mentes, incluso para los más jóvenes. Сиділи на пуфіках, спали там. А ми як виходили, то там було все в крові, якісь там танки, вертольоти, збито щось. Un año después, Bucha ha entrado en una nueva fase, una de reconstrucción, con la esperanza de que esto ayude a cerrar un capítulo doloroso. Los investigadores internacionales siguen recogiendo pruebas en Bucha y en otras ciudades donde las tropas rusas hubieran cometido atrocidades a gran escala. El exatleta paralímpico Oscar Pistorius tendrá que permanecer al menos 1 año y 4 meses más en prisión luego de que la Junta de Libertad Condicional, que analizó su caso, le negara el beneficio de libertad bajo palabra.
La Junta consideró que todavía Pistorius no ha cumplido la mitad de la pena impuesta por el homicidio de su novia, la modelo Reeva Steenkamp. El corredor sudafricano hizo historia en Londres 2012 al ser el primer paralímpico que corría contra atletas convencionales, pero 7 meses después fue detenido por el asesinato de su pareja. El atleta fue sentenciado a 13 años en 2016. Para analizar este caso está con nosotros una de nuestras cronistas deportivas, Eumar Esa. Gracias por estar con nosotros. Eumar, estamos hablando de la historia de un héroe que cayó en desgracia. Sí, un héroe que pasó de héroe a villano en apenas 6 meses. Pistorius, recordemos, fue el primer gran astro del deporte paralímpico, básicamente por su lucha para competir contra atletas convencionales, que incluso lo llevó a enfrentarse a la antigua IAAF, hoy World Athletics, en el Tribunal de Arbitraje del Deporte. Pistorius intentó participar en Beijing 2008, pero la antigua IAAF lo declaró no elegible con base en un estudio científico que decía que sus prótesis de fibra de carbono le daban ventaja porque después de la salida corría de forma más eficiente que un atleta convencional, lo que implicaba menor desgaste para alcanzar la velocidad máxima. Pistorius recorrió ante el TAS, basado en un informe de un experto en biomecánica, también doble amputado, Hugh Kerr, un antiguo montañista, que mostraba que tanto su consumo energético como su rango de fatiga eran iguales a los de los atletas convencionales. Eso revirtió la decisión de la IAAF y le permitió participar en Londres 2012, a donde clasificó con una marca de 45.07. Para que se dé una idea, el récord nacional de mi país, de Venezuela, es 45.21, de manera que corrió más rápido que eso, que un atleta convencional. Un atleta que fue considerado como ejemplo, que súbitamente mostró su cara más oscura de aficionado a las armas y de obsesionado con los temas de seguridad. Eumar, estamos hablando de un caso en el que ha habido una enorme presión por parte sobre todo de la familia de Reeva Steenkamp para que Pistorius no goce de este beneficio y cumpla toda su condena en prisión. Sí, recordemos que la decisión inicial en 2014 fue declararlo culpable de homicidio culposo, condenarlo a 5 años de prisión y luego esto fue conmutado por arresto domiciliario. En 2015 la Corte de Apelaciones cambia la calificación del delito con el argumento de que Pistorius tenía intenciones de matar, fuera a su novia o a un intruso, que era lo que él argumentaba, la versión que sostuvo siempre. Se le juzga entonces por asesinato, se le condena a 6 años, pero la Fiscalía, por supuesto a instancias de la familia de Reeva Steenkamp, recurre y en 2017 la Corte Suprema dobla la pena a 13 años. En junio del año pasado, Pistorius participó junto al padre de Reeva, Barry Steenkamp, en una audiencia conocida como diálogo víctima-agresor, que es parte del sistema sudafricano de justicia a la que tiene derecho para poder solicitar la libertad bajo palabra. Lo hizo, pero ahora, a pesar de que cumplió con ese requisito, ahora tiene que esperar hasta agosto de 2024 para poder aspirar de nuevo al beneficio. La familia de Pistorius y la familia de Reeva Steenkamp que asegura que no ha habido remordimiento por parte de Pistorius. Eumar, como siempre, muchísimas gracias. Nosotros vamos a cambiar de tema porque como cada 31 de marzo, hoy se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, una fecha que tiene como objetivo visibilizar la discriminación que las personas trans sufren en todo el mundo. Para abordar ese tema nos acompaña Alex Castillo, presidente de la Red Latinoamericana de Hombres Trans. Háblenos, señor Alex, primero que todo, gracias por estar con nosotros, de un problema clave que atraviesa y marca la existencia de las personas trans, el no reconocimiento de la identidad de género que ocurre en muchos países. Hola, buenos días, un gusto estar con ustedes. Pues sí, efectivamente, yo siempre lo he dicho, la mayor violencia que sufrimos las personas trans es la no identidad de género, el no respeto a esta identidad que nos niegan a través de leyes, porque a través del no reconocernos como personas trans automáticamente se vuelve una continuidad de violación a tu derecho, porque no tienes derecho a salud, a trabajo, a empleo, a familia, en fin. Desde ahí se desencadena el no reconocimiento de que estamos, existimos y sobre todo resistimos en resiliencia en esta sociedad. Particularmente, ¿cree usted que hay una invisibilización de los varones trans? Bueno, sí, eso ha sido una cuestión que ha surgido históricamente. Creo que los varones trans, como somos hijos del patriarcado también, donde no se nos permitía cuestionar, hablar, sino simple y sencillamente naturalizar la violencia. Creo que esto nos hizo estar en silencio durante muchísimos años, pero creo que hemos logrado ir rompiendo poco a poco todo ese patriarcado que hemos tenido encima y hemos empezado a elevar nuestras voces y sobre todo a hablar sobre nuestras propias necesidades y las violencias que hemos sufrido desde el momento que fuimos asignados femeninos al nacer.
Hay una práctica de la que son víctimas las personas trans y que horroriza, las denominadas violaciones correctivas. ¿Podría contarnos en qué consisten, por favor? Bueno, quiero comentarte que en Guatemala específicamente hicimos un estudio de hombres trans donde el 80% de los encuestados hablaron de haber sufrido violaciones correctivas. ¿Qué es lo que sucede? Simple y sencillamente que como fuiste asignado femenino al nacer, tienes que tener esa violencia sexual en tu cuerpo para que realmente te des cuenta que fuiste asignado femenino y por lo tanto tienes que cumplir el rol de procrear, de engendrar, de dar fruto a la vida. Y eso es como muy común y es donde los varones trans muchas veces tenemos que detener nuestra transición porque obviamente gestamos y al gestar pues vamos a tener hijos, hijas e hijes de quienes van a depender económicamente de nosotros. Alex Castillo, gracias por este relato, esta información en este día para visibilizar a la comunidad trans. Cambiamos de tema. El gobierno italiano se convirtió este viernes en el primer país en suspender temporalmente el chat GPT de inteligencia artificial, alegando preocupaciones de privacidad. Según la Autoridad de Protección de Datos del país, la firma estadounidense OpenAI no tiene base legal para justificar la recolección y almacenamiento masivo de datos personales bajo el propósito de entrenar al algoritmo que permite el funcionamiento de su plataforma. Ya algunas universidades en el mundo han prohibido este chat por miedo a que pueda ser usado por los estudiantes en sus labores. De momento, OpenAI no ha comentado la decisión. La presidenta de Taiwán da inicio este viernes a su gira por Centroamérica luego de haber viajado a Estados Unidos. Este viernes llega a Guatemala con la intención de firmar acuerdos bilaterales con este país y Belice, dos de los últimos 13 países que aún reconocen al gobierno de la isla frente a Beijing. Nuestra corresponsal en Centroamérica, Aurora Bayú, nos amplía desde Guatemala. Se tratará de realzar los lazos diplomáticos con los pocos aliados que le quedan. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, inicia este viernes una visita oficial a Guatemala y Belice. En esta la acompaña su canciller, quien declaró en su cuenta de Twitter que ya le habían avisado de que en ambas naciones tanto la gente como el clima eran calurosos. Pero el objetivo de esta visita trasciende el solo turismo. Efectivamente, desde hace unos años Guatemala y Taiwán vienen consolidando una relación de cooperación, sobre todo desde la pandemia, cuando Taiwán fue el primero en ayudar a Guatemala con donaciones de equipos contra el COVID-19. De hecho, está previsto que este fin de semana la presidenta Tsai visite aquí en Guatemala el hospital de Chimaltenango, una obra que contó con el apoyo financiero de Taiwán y que está considerada por Alejandro Giammattei, el presidente de Guatemala, como el hospital más grande de Centroamérica. El gobierno de Guatemala viene manifestando ante la comunidad internacional su compromiso para velar por la soberanía de la isla frente a Beijing, quien considera a Taiwán como parte de su territorio. Pero esta visita de la presidenta de Taiwán interviene en un momento crítico para la isla, después de que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunciara abandonar sus relaciones con Taiwán para restablecerlas con Beijing. Actualmente, 13 estados siguen manteniendo relaciones con la isla, incluyendo Belice, donde la presidenta de Taiwán tiene previsto reunirse con el primer ministro John Briceño. La respuesta de China llegó de la mano de su Cancillería. El gigante asiático dice que espera que Guatemala tome la decisión correcta y habló de una tendencia general a la hora de reconocer la política de una sola China. Recordemos que la semana pasada Honduras, país vecino de Guatemala, rompió sus lazos con Taipei y estableció relaciones con Beijing. Después del establecimiento de lazos diplomáticos entre China y Honduras, 182 países en el mundo ahora han establecido lazos diplomáticos con China. Esto demuestra plenamente que el principio de una China es el interés general del mundo, la aspiración común de la gente y la tendencia de los tiempos que ninguna fuerza puede detener. Apoyar la independencia de Taiwán y las actividades secesionistas va en contra de la voluntad y los intereses de la nación china y en contra de la tendencia de la historia. Es un callejón sin salida. Esperamos que Guatemala entienda claramente esta tendencia y que tome la decisión correcta en una fecha temprana.
Damos fin así a esta emisión. La invitación es a ustedes para que sigan conectados con nuestra señal y con nuestros informativos y también con nuestro sitio web france24.com.